Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto estar acá en nuestro Talking About. Y esta mañana tenemos a alguien invitado especial desde Miami. Para mí es un placer presentarles a Ezequiel Fatorre. Aplausos. Eso. Ahí los efectos se encarga producción. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto tenerte acá en nuestro país. Contento de estar, feliz de estar acompañándole, feliz de estar comiendo rico. ¿Qué te ha parecido Ecuador? Me parece muy bien, todavía me está haciendo falta la empanada de viento como para acomodar el estómago. No, pero hemos comido rico. Ahora probaste la empanada de morocho. La empanada de morocho estaba muy buena. Okay. Y me dijeron yo pregunté si era buena o buenaza, y me dijeron que era buena. O sea que sí. Me dijeron que hay todavía niveles para seguir subiendo. No conoces todavía. Los que estamos acá ya saben, ¿no? Las empanadas de morocho, una de las mejores que hay fue pues en la Montserrat. Allá tenemos que llevarte. ¿Auspicia este programa la Montserrat? Sí, no. No. Ya le pasamos el dato ahí, la factura. Bueno, mi querido Ezequiel, quiero empezar este podcast, este tiempo, haciendo una pequeña dinámica. Y la dinámica consiste en que yo voy a dar una palabra. Ok. Y tú vas a responder con lo primero que se te venga a tu cabeza. Soy muy malo en este juego, pero ¿sí? Dale. Vamos a hacerlo entonces. Listo. Ahí va. Vamos a ver cómo va. Y ahí nos van ustedes también en el chat ahí apoyando qué creen que va a decir ese. Matrimonio. Es una sola palabra que tengo que responder, ¿verdad? Una sola palabra. Increíble. Ecuador. Empanada. Miami. Casa. Argentina. Campeón. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Le fluyó, ¿no? Le fluyó. Amistad. Necesaria. Messi. Genio. Yo ya me hubiese asustado. Yo pensé que decía Dios. No, bueno. No, ok. Iglesia. Amigos. Salud mental. Importante. Marcela. Es que me estás pidiendo que defina a mi esposa con una palabra. Es todo. Es todo. Marce es todo. Mi esposa es todo. Casa. Casa, que es... ¿También te tengo que definir con una palabra? No, si quieres puedes extenderte. ¿Puedes expandir un poco más? Casa, que es la iglesia que lideramos, es un sueño. Es un espacio para divertirse, donde somos libres, donde hemos encontrado amistad y la verdad que es todo el tiempo un desafío nuevo. ¿Cómo nace Casa? ¿Cómo nace Casa? Casa nace hace 4 años. Es la refundación de la iglesia que habían fundado mis papás en el año 2003. En Miami Beach, mis papás fundaron la iglesia. Varias historias ahí. Y la iglesia se llamaba Casa de Jesús en ese momento. En el 2018, mis papás transicionan la iglesia y hacen que mi esposa y yo quedemos como pastores. Luego en el 2019 mi papá fallece. Y un poco producto de eso y un poco producto también de la nueva idea que teníamos de la iglesia, sentíamos que era tiempo de refundarla, de darle un nuevo nombre que expresara aún más todavía lo que estaba sucediendo dentro. Y entonces el nombre Casa nos pareció que definía de manera espectacular lo que pasaba cuando uno llegaba, ¿no? Que uno se sentía cómodo. Esta refundación de la que tú hablas de Casa de Jesús a Casa, entiendo yo que se produce por un acontecimiento también fuerte en la vida de la iglesia, en la vida tuya, en la de tu familia. Sí. Y que creo que nos da un poquito el acceso a lo que queríamos hoy en este podcast hablar. Y es que cómo manejamos el dolor, cómo manejamos las situaciones difíciles. Entonces nos encantaría que puedas contarnos un poquito de esa necesidad de refundación de la iglesia, por qué se da y cómo fuimos manejando este tema que ocurre. Ok, para poner en contexto, mi papá cuando nos transiciona a la iglesia, ya estaba en un proceso de depresión muy fuerte, que fue empeorando ya venía en un proceso bastante difícil,
Y en el año 2019, mayo del 2019, mi papá decide quitarse la vida. Entonces ese fue como el... No te puedo decir que fue el final, porque fue el comienzo de todo un caminar de vuelta, ¿no? Si te tengo que conectar el proceso del dolor con la refundación, o sea, porque esa es la pregunta, yo creo que me ha pasado de hablar con muchas personas que cuando se encuentran con la muerte cara a cara y salen vivos de esos procesos, no te queda otra que hacer todo lo que te prende el fuego del corazón a hacer. Hay algo muy loco que la gente que tiene estas experiencias que estuvieron muy cerca de morir o que tuvieron un accidente, y cuando salen dicen, se acabó mi tiempo de perder el tiempo. No tengo más tiempo. Y hago lo que me quema el corazón o no puedo seguir. Y creo que esa fue un poco de la reacción del nombre casa o de la refundación, es decir, bueno, ya no hay tiempo de seguir jugando con esto. Necesitamos expresarlo de manera total y sin pensar o sin tratar de dañar a nadie, pero entendiendo de que en el proceso hay gente que por ahí no iba a gustar y hay gente que no iba a estar cómoda, pero no había, cuando te acercaste tanto a la muerte y tanto al dolor, no te queda otra que preocuparte por amarte y amar lo que está en tu corazón, ¿no? Yo vi un video tuyo en el que, parece que fue en este aniversario, en el 4º aniversario de casa, que a mí me impactó mucho ver que no sé si no me equivoco, creo que fue a los 7, 8 días de lo que había fallecido tu papi. Claro. Tú predicas en la iglesia. Sí. Y claro, cuando escuchamos esa prédica, que también está en los videos de casa, ¿verdad? Sí. Veo a un Ezequiel parado frente a la iglesia, predicándole con una fe impresionante, hablando de este no es el final, es el inicio, casa, lo mejor está por venir. ¿Cómo logras hacer 7 días después de la muerte de lo que los humanos entendemos que una de las personas más importantes en la vida de una persona es el papá, porque marca identidad en muchos aspectos? Correcto. ¿Cómo logras pararte en un altar o en un púlpito, en un stage, y hablarle a una iglesia y decirles, acabo de perder a mi papá, pero lo mejor está por venir? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se supera un dolor de esa magnitud? Ni cerca estaba de superarlo a 7 días, ni cerca estoy de superarlo hoy. Yo siempre digo que no estoy sano, sino que estoy sanando. Wow. Y 7 días ahí me paro por varias cosas. Uno, yo tenía una confusión ese día, la gente dice, no, hay gente que a veces va y dice, no, he visto esa prédica, me ha hecho tanto bien. Le digo, yo no puedo creer que alguien le haya hecho bien lo que yo dije ese día, porque yo tenía un mareo mental. Es más, yo suelo leer muy poco en mis prédicas. Y si me ves, leo muchísimo en esa enseñanza porque tenía miedo de no decir o de decir de más o no de... Creo que pasaban 2 o 3 cosas. Uno, yo no quise predicar. Cuando mi papá se suicidó un lunes, yo el martes digo, esto se acabó, esto se terminó, olvídense de nosotros, olvídense de mí, esto se acabó. Pero tuve un grupo de amigos que reaccionó a tiempo, que me rodeó y me dijo que hay veces que en los momentos de crisis, si bien necesitas gente que te abrace y te apañe, necesitas gente que te dé dirección. Y tengo amigos y pastores que aparecieron ese mismo día, me dijeron, esto no se acabó, vamos a seguir, vos no te preocupes, que cuando vengas la iglesia va a seguir. Y uno de esos pastores, de hecho, me invita el jueves de esa semana a su oficina. Me dice, ok, vos vas a predicar el domingo. Yo no voy a predicar el domingo. Me dice, vos vas a predicar el domingo. Yo no voy a predicar el domingo. Me dice, vos vas a predicar el domingo. Este es el texto que vas a predicar. Vas a decir esto, esto y esto. Me dice. Esa gente que tiene esa habilidad de ser amigos de verdad, ¿no? Que aparecen cuando hay que aparecer y que están en el momento exacto. Primero eso, gente que dio dirección. Un grupo de amigos que estuvo para sostenerme. Y tercero, que cuando volvimos a ver ese video,
que yo decía, vamos a salir de esto, vamos a salir más sanos. Se hizo entre comillas el chiste como Ezequiel el profeta, ¿no? O sea, era como decir, porque 4 años después estamos viviendo cosas que yo dije ahí. Me decían, lo profetizaste. Le digo, yo no sé si fue una Viste que hay 2 maneras de entender el profeta. El profeta está el que anuncia lo que ha de venir, y el profeta también, que conocemos en el Antiguo Testamento, es el que denuncia. ¿Sí? Yo creo que en realidad mi profecía de ese día fue una denuncia. Yo denuncié que no podía ser que la vida que estábamos viendo era el final. Más era una desesperación de decir, este no puede ser el final. El Dios en el que yo creo no puede estar determinando que acá se acabaron las cosas. Fue más una protesta al presente que una visión una hacia el futuro. Sí, no creo ver, pero fue como, no puede ser. Y con uñas y con dientes, y si me toca sacarme un poco el polvo de las rodillas y seguir, tocará. Porque para salir hay un solo camino y es hacia adelante. Entonces fue ese momento. Claro, estaba en ese momento de confusión. Si yo te digo que de ahí todo fue hacia arriba y hacia adelante, no, la verdad que ahí empezó todo el proceso mío de sanidad. Que ahí es donde empezás a darte cuenta de lo que estás viviendo, ¿no? Wow. Ahora, ¿qué pasa cuando conectas el dolor con lo que tú decías, ¿no? Lo mejor está por venir. Ahora entendemos que era una denuncia, era decir, necesitamos hacer algo, cambios con esto que acaba de pasar con mi papá. Es decir, este dolor que estoy sintiendo tiene que traer algo, tiene que producir algo. Y ese producir algo, entiendo yo que también era respecto a la iglesia. Porque algo que a mí me fascina de casa es que hablan tan abiertamente de la salud mental, hablan tan abiertamente, justo lo acabas de topar, la importancia de los amigos, la importancia de tener gente que te abrace, que no caminar en esta vida solo. Creo que eso te abrió o les abrió a ustedes o abrió el camino para empezar a topar estos temas que no se tocaban normalmente. O sea, el pastor, el líder, el cristiano, todo lo puede en Cristo porque me fortalece, todo está todo bien, ¿no es cierto? El Señor cambia mi lamento en baile, pero ya, así, rapidito. Cuando en realidad a veces sufrimos por dentro mucho tiempo. Sí, o sea, cuando nosotros entendimos de que la salud mental es tan clave y tan necesaria. Lo que pasa es que nuestra sociedad está acostumbrada a que las lastimaduras físicas son respetadas, pero las mentales no. Simone Biles, que fue la atleta que el año pasado en Estados Unidos, ella se bajó de las Olimpiadas porque no estaba bien mentalmente. Dice que estaba con un periodo de demasiada ansiedad y se bajó. Y mucha gente empezó a criticarla. Y le empezó a decir... A denunciarle inclusive de que no amaba a su país. Claro, como puede ser, le estás robando el espacio a otro, hay que empujar, hay que darle. Y ella decía, si lo que a mí me hubiese pasado era que a mí se me dobló el tobillo, la gente me hubiese dicho, pobrecita. Claro. Pero como lo que se me torció fue la mente, entre comillas. Lo que estaba golpeado era la mente. Lo que estaba golpeado era la mente. La gente dice, hay que darle. Sacudite y listo. Y hay un respeto que necesitamos tener por lo que pasa en nuestra cabeza, por lo que pasa en nuestra alma. El libro de Proverbios dice que los pensamientos del hombre son como aguas profundas y que solamente los expertos saben sacarnos de esas. Y hay muchos que nos ahogamos en nuestros pensamientos. Yo por eso cuando eso lo entendimos y entendimos la importancia de hablar de lo que pasa en nuestra mente, la Biblia dedica mucho tiempo a hablar de lo que en la mente sucede. Así tal cual como es el pensamiento del hombre, así es. Entonces, o sea, todo lo que yo pienso, todo lo que yo trabajo en mi cabeza determina quién yo soy. Entonces necesitábamos como iglesia empezar a decir, yo lo vi en mi papá. Yo vi lo que es alguien entrar en depresión y decirle, pa, necesitas ir a terapia. Decir, no, porque los psicólogos son ese concepto que en la iglesia, los psicólogos le decían en su momento en la iglesia. Un psicólogo es un loco tratando de entenderse. Entonces... entonces, claro, tengo a favor que mi esposa es terapeuta familiar y de parejas. Entonces, eso ya abre nuestra mente desde otros espacios. Pero empezar a hablarlo, empezar a conversarlo con la iglesia
empezar a escuchar que la gente empezó a decir cada vez más, yo también tengo pensamientos de suicidio, yo también tengo pensamientos de suicidio. Y sabes que algo hablaba con mi mami hace como un año atrás, porque se había dado en la iglesia que como 3 o 4 personas se habían acercado a nosotros a contarnos que estaban con pensamientos de suicidio. Y mi mami me dice, me preocupa dice, siento que hay como un espíritu de muerte dando vuelta en la iglesia. Le digo, ma, no. Le digo, lo mejor que nos puede pasar es que la gente está hablando. Está hablando. Wow. O sea, le estamos sacando la sábana al fantasma. Le estamos ganando espacio al enemigo cuando la gente empieza a abrir la boca. Okay. Porque lo más triste que nos pudiera pasar es que la gente empiece a decir, tengo pensamiento de suicidio, y le oramos. Y decir, no, ya está, no me lo digas, porque eso es lo que nos pasa. Como no sabemos cómo trabajar con nuestra propia alma, no queremos que el otro se abra porque no sabemos qué hacer con el alma del otro tampoco. Entonces decir, no, silencio. Y creemos que una sociedad que no habla de suicidio significa que no está pasando. Totalmente. Entonces... o que no habla del dolor también. Y no habla del dolor, no habla de todos los procesos que está pasando. Es impresionante, Ezequiel, no sé, cómo uno empieza a ver en la iglesia a mucha gente sonriendo los domingos y saludando a todo el mundo Y claro, yo en mi oficina pastoral, no sé si te pasa o no, ¿qué me pasa? Que la misma persona que saludé el domingo y estaba sonriendo y me abrazó feliz y me dijo, qué gusto verlo, pastor. Y con una sonrisa me dijo, ¿puedes darme una cita en esta semana? Quiero hablar ahí un temita contigo. Yo, claro, nos vemos tal día, tal hora. Y llegan a la oficina y se sientan y literalmente es un último suspiro donde dicen, no doy más. No doy más. Estoy rota por dentro. Y mi primera pregunta es, ¿cómo del domingo al martes no te rompiste de domingo a martes? Estaba totalmente roto y aprendió a ponerse una careta. Porque las personas que sufren o pasan por problemas de depresión, que por ahí la depresión clínica es una, pero aún los que están empezando en ese proceso, o de ansiedad, o de ataques de pánico, aprenden a defenderse ante la sociedad que no les va a entender, a poner una cara y nada más. Pero qué lindo hacer, y eso es lo que nosotros quisimos, una comunidad que abrace el espacio de cuando alguien dice yo no me siento bien. Estábamos en el círculo, en el grupo pequeño que tenemos los días lunes en la iglesia, y una chica decía, yo ayer no vine, dice, porque me sentía muy mal y yo no quería entristecerlos a ustedes. Wow. Y yo le digo, ¿vos estás mal? Le digo, si vos estás triste, el lugar donde tenés que estar es acá. Aquí, total. Entonces, y cada vez que estés triste, venís. A lo sumo nos decís, no tengo ganas de sonreír y punto. Es decir, y hoy no creo que lo mejor está por... Y tranquila, que si no tenés fe, nosotros podemos tener fe por vos. La fe de los amigos que metieron al paralítico. Al paralítico. O sea, entonces hay procesos, hay espacios donde la iglesia necesita empezar en estas conversaciones y cada vez más entrar en ellas y cada vez más sincerarnos. No es poco espiritual el que tiene depresión. La depresión no se cura con oración solamente. Necesito ayuda profesional. Así como cuando me quiebro la pierna y alguien me ora y todavía voy al doctor, necesito ayuda de gente profesional que sabe hacer, y los pastores no estamos preparados para trabajar con esas cosas. Entonces necesitamos gente profesional que nos ayude a decir, bueno, esto no es que sos menos espiritual. Jesús en un momento sana a un paralítico, llevaba creo que más de 30 años al lado del estanque de Bethesda. Lo levanta, en un momento le sanó la parálisis. Pero ese hombre debe tener que haber trabajado mucho su emoción, porque fueron muchos años de ver el egoísmo de otros meterse a la piscina antes que él. Wow. Y hay mucha gente que se les sana la parálisis física, pero la emocional no, entonces lo vemos que siempre están destrozando a los demás, porque nunca hicieron algo con... proceso. Claro, porque Dios te da el empujón primario, pero ahora te toca trabajar. Total. Y bueno, y la palabra también nos dice que y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, el aprender a soltar tu verdad, lo que está pasando te va a hacer libre. Yo algo que también me he dado cuenta y que estoy trabajando mucho en la iglesia es que a veces cuando llegan a oficina o consejerías, simplemente le digo, cuéntame qué te pasa. Y cuéntame, pero no me pongas, es que no sé. Hay gente que llega y dice, o sea, tan afectados estamos a veces, que hay gente que diga, no sé si estoy bien o mal.
No sé si estoy bien o mal el sentirme así, sabiendo que tengo a Cristo en mi corazón. Y desde ahí tú te das cuenta y dices, a ver, ¿cómo es esto? No, olvídate todo. Cristo está ahí, sí, en tu valle y en tu desierto. O sea, está ahí. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver lo que te está pasando adentro. Y cuando tú empiezas a aflojar lo que te está pasando, la verdad te hará libre. Y la libertad se aprende a vivir. Los rabinos hablan de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto en poco tiempo. Pero fue el desierto que sacó a Egipto del pueblo de Israel. Sí. Llevó 40 años sacarle a este pueblo la conciencia de esclavitud. Porque hay veces que uno es libre, pero tu mente todavía no lo puede vivir. Es una reconstrucción de mente que tienes que ir haciendo. Exacto. En el proceso. Es la renovación de nuestra mente. Entonces, es el proceso de decir, ok, sí, vengo, me encontré con Jesús, tuve un encuentro, es un momento, ahí sí, hay un comienzo, tenés libertad. Ahora, que empieces a vivir en esa libertad y que empieces a entender todo lo que esa libertad puede hacer en tu vida, esos son. Es como yo le dije a mi terapeuta alguna vez, le decía, volví a caer en el mismo patrón, volví a sentir otra vez lo mismo. Y me dice, ok, Ezequiel, me dice, ¿cuánto hace que descubriste que tenés este patrón de pensamiento? Le digo, 1 mes. Ok. ¿Cuántos años tenés? 36 tenés. 36 años. Muy bien. Ese. Dice, vos viviste 36 años de una manera y vos crees que en 1 mes ya está. Me dice, necesitas tiempo para, una vez identificado el patrón, que ya es un éxito, identificar los patrones, ya el que logra... Media guerra ganada. Ya ganaste media guerra. No se puede cambiar lo que no se puede nombrar. Pero entonces, una vez que lo nombraste, puedes empezar el proceso de cambiarlo, ¿no? Me encanta esa frase que tú usaste, o no sé si lo usas, o me quedó a mí grabada en el pop-out que hiciste aquí en Ecuador, cuando hablaste de que cuando le quitamos el fantasma a la sábana. Nos damos cuenta que era solo una silla. A mí me quedó marcado, y la he usado mucho, te soy sincero, la estoy usando mucho, te estoy copiando. Pero que yo se la copié a alguien seguramente, así que no hay problema. Sí, a veces yo, literal, a veces empiezo conversando con eso, ok, aquí estamos sentados para hablar, y vamos a quitarle la sábana al fantasma porque no es tan miedoso como lo vemos realmente. No. Y el dolor tiene que ver con eso. A veces, digo, el dolor, aunque estamos hablando que es necesario reconocer el dolor para poder salir del mismo. Sí. Pero sin embargo, no tenemos que tenerle miedo tanto al dolor. ¿Qué opinas tú? O sea, porque a veces no queremos topar ciertos temas porque nos asustan. Claro. O no queremos hablarlos porque nos da miedo de lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, voy a topar un tema medio incómodo, medio complicado. ¿Va a hablar de fútbol? No. Okay. Una persona que su dolor, por ejemplo, es que no logra sacar lo que está viviendo en su vida sexual. Okay. Está luchando con la homosexualidad o con el lesbianismo. Y entonces no lo puede hablar con nadie y eso le está causando dolor. Entonces, ¿cómo darte cuenta que, ok, al hablarlo, te vas a dar cuenta de que hay alguien que te puede escuchar, claro, y entender el dolor que estás sintiendo, sin necesariamente darte la razón de lo que estás viviendo o estás pasando? Entonces, como no exacerbar tampoco el dolor, darle su valor, pero también quitarle la sábana al fantasma, porque si no le quitamos eso, nunca vamos a salir de eso, porque creemos que el gigante, el Goliat, va a vencer a David, y así no resulta. Es como esa linda historia de cuando sabes que te está yendo mal económicamente y sabes que estás sobregirado en la cuenta de cheques y crees que si no la ves se va a borrar. Se va a borrar. Es decir, prefiero no abrirla. No voy a abrirle te llega el resumen de la tarjeta de crédito y decir, no lo voy a abrir. Porque si no lo veo, no lo debo. Es decir, no, sí. O cuando te llega un diagnóstico médico, ¿no? Que no lo quieres abrir, no lo quieres ver. Y está ahí. Es como me enseñaron una vez. Todos los grandes tiburones alguna vez fueron pequeños tiburones. Que no fueron atacados en el momento correcto. Todos los grandes problemas que vimos alguna vez fueron pequeños problemas que no atacamos. Los dejamos que crezcan. Entonces, todo problema que yo ignoro, porque creo que si lo ignoro se soluciona. ¿Viste cuando te dicen el tiempo sana las heridas? No es verdad. Yo conozco cantidad de gente
que 30 años después todavía está protestando por el divorcio que tuvo hace 30 años antes. Entonces el tiempo no sana las heridas. Lo que hagas con el tiempo determinará si habrás de sanar tu herida. Entonces es reconocer algo, sacarle la sábana y decir, ahora vamos a trabajarlo. Ahora vamos a hacerlo. Y en ese proceso, bueno, vas a sufrir. Mira, los cínicos en la vida, o la gente, hay una diferencia entre ser víctima y victimizarse. ¿Sí? Hay gente que dice, yo no quiero ser víctima. Eso está mal. Uno tiene que admitir que fue víctima. Uno tiene que admitir que te hirieron. Porque no admitir que fuiste herido es ignorar la situación completa. Total. Es como cuando la persona la violaron y dice, no cuente eso porque vas a tener espíritu de víctima. No. Te violaron. Sí. Te dañaron. Abusaron de tu mente. Abusaron de tu cuerpo. Vamos a admitir que eso pasó. Y eso es un proceso que la sanidad empieza ahí. Victimizarse es no haber hecho nada con esto y agarrármela con el que viene después. Total. ¿Sí? Entonces, es primero admitir que me pasó algo, pero hay mucha gente que queda ahí. Entonces, no es que son víctimas, sino que victimizan. Se victimizan. Toman eso como excusa para seguir dañando a otros. Para sus acciones. Entonces, toda la gente que uno ve, que todos tenemos cosas así, que lo que hacen es seguir dañando a otros, lo que estás viendo es el resultado de alguien que nunca trabajó su herida. Es toda la gente que pasa en serio por el dolor, pero en serio por el dolor, y hace el arduo trabajo de pasar por ahí, del otro lado, son gente más feliz. Son gente que se ríe más fuerte. Sí. Porque cuando el dolor no logró destruirte, sino que logró mejorarte, ¿sí? Porque Dios no causa el dolor, pero sí lo usa. Yo de esa frase cuando te dicen todo tiene un propósito, yo no creo en eso. Yo no creo que todo tenga un propósito. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios a todo le da un propósito. Porque si no, lo que hacemos es, Dios está haciendo, como me dijeron una vez, tu papá se habrá suicidado, pero Dios tiene un propósito con eso. O sea, Dios no hizo que mi papá se suicide. Entonces, ¿pero que Él le puede dar un propósito a eso? Son 3 puntos aparte. Otra cosa. Que lo hizo, ¿no? Que lo hizo. Porque esa es su promesa eterna. Yo no sé qué cosas Dios permite, qué cosas Dios provoca, no entiendo qué funciona y cómo funciona. Sé que Dios todo lo usa. Eso sí la Biblia me dice, que Dios ha de usar todo para mi bien. Eso pasa. Entonces, aquellos que hemos pasado por el dolor, que hemos abrazado hasta enojarnos con Dios y pasar por todo ese proceso, del otro lado fue usado para hacernos mejores. ¿Te enojaste con Dios en ese proceso? Lindo, sí. Lindo. Sí, claro. Claro. ¿Qué le dices a una persona cuando te dice, mira, te cuento un caso? Una pareja acaba de perder a su hijo de 6 años. Lo acaba de atropellar, lo atropelló un auto y su pequeño murió de contado. Y en esta semana estuvieron en mi oficina. Dice, pastor, mi casa es un velorio completo. Sí. Y ella me decía, yo soy creyente y me da miedo preguntar por qué. Porque siempre me dijeron, no preguntes por qué, pregunta para qué. Pero decía ella, pero yo quiero preguntar por qué, porque necesito una respuesta. Y claro, ¿cómo le respondes a una persona así, que está literalmente rota y que te enseñaron aún en la consejería? Yo me acuerdo en mi clase, en seminario, en la clase de consejería, decían que una de las formas que uno debe trabajar como consejero es sacarle a la persona del estado de depresión o de tristeza en el que está inmediatamente, porque si no se la saca se va a ahondar más. Y claro, así me enseñaron a mí. Entonces era como, sacarlo es como, o sea, no, a través de la palabra, porque la palabra tiene poder. Entonces era como, okay, que es verdad, que es poder. Totalmente verdad. Sí. Pero era como decirle, ok, mira, esto estás pasando, pero Dios le va a dar propósito. Y esa persona inmediatamente va a cuestionar, ¿qué propósito le puede dar a un niño que muere? No solo eso, cuando dicen, no, Dios te va a usar para sanar a otras personas. Yo no soy el laboratorio de Dios. Wow. O sea, a mí me ha pasado decir, o sea, cuando decían, hay tanta gente, y es verdad. Pero primero quiero pasar mi dolor. Yo no quiero ser el laboratorio de Dios. Usa otro.
Son esas... Lo que pasa son dos cosas que quisiera hablar. Una es el peligro de querer ser abogados de Dios. Dios no necesita abogados. Y cuando que le defiendan. Que le defendamos. Sí, no, porque en realidad el problema es que la gente quiere decirte cosas de parte de Dios que Dios nunca dijo. ¿Sí? Entonces, a veces que tenemos que hacer ese espacio de no. Ok. Dejar que el proceso en la persona haga lo que tenga que hacer y camine lo que tenga que hacer. Ahora, cuando alguien dice, no preguntes por qué, pregunta para qué, que es una linda pregunta el para qué. Y yo entiendo lo de preguntar por qué. Ahora, yo te voy a decir algo. Nosotros acabamos con mi esposa de hace 10 días, hace 15 días, mi esposa estaba embarazada de 8 semanas y perdimos el bebé. Wow. Y cuando uno empieza a preguntar por qué, ¿sabes qué me di cuenta? Que tampoco, si Dios me decía por qué eso no me iba a saciar tampoco. Wow. Dicen, no, porque el niño podía venir con una enfermedad. ¿Pero qué? ¿Y por qué vino con enfermedad? O sea, no me da una razón. No porque Dios quiere ser. El por qué tampoco me sirve. Porque el dolor y entender el dolor es muy complejo. Ahora, protestar y enojarme con Dios y creer que Dios se va a enojar conmigo porque yo le pregunte, es creer que Dios es muy chiquito y que tiene grandes problemas de autoestima. Es decir, que cuando lo cuestionás, Dios dice, ay, se ve como... ¿No te das cuenta que cuando cuestionás a alguien que no es culpable, no se enloquece, sino que siente paz? Pero cuando cuestionás a alguien que se siente muy inseguro, rápido eleva la voz, grita, porque no se está defendiendo, quiere defender su reputación. A Dios no le importa defender su reputación. Dios no es tan chiquito como para que yo cuando lo cuestione, Él diga... Ahora, me ofendí. Los salmos, cuando uno los lee, muchos de ellos son muy crudos. David escribió varios de ellos. Alguna vez Bono de YouTube decía que su queja contra la música cristiana actual es que era muy naif, que siempre decía todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dice, y cuando yo leo los salmos son crudos. ¿Dónde has estado, Dios? ¿Por qué me abandonaste? Agarra a mis enemigos y rómpele los dientes. Imagínate si pudiéramos tener una canción así, ¿no? El nuevo tema. Sí. Y hay una parte cruda de los salmos que es tan especial porque significa que el salmista necesitaba expresar lo que estaba sintiendo. Lo que pasa es que cuando nosotros oramos entendemos el gracias, gracias, dame, o perdón. Esos son como nuestros 3 modos de orar. Wow. Cuando nos pasa una crisis, nosotros nos movemos al dame. Pero cuando uno lee los salmos son queja, pedacito de dame. Que es como cuando uno escribe, cuando uno se está quejando con una empresa que te sirvió mal, pasas más tiempo en expresar cuál fue el mal momento que pasaste con el producto y después expresás qué es lo que querés. ¿Qué es lo que quieres? Claro. Y a veces no lo hacemos con Dios porque creemos que Dios ya lo sabe. Pero Dios quiere escucharte. Wow. Entonces podés quejarte. Job, que es ese libro tan complejo de leer, porque es un tipo que hizo todo bien y Dios con el diablo se ponen a jugar y el diablo le dice, va a ver que lo toco y deja de creer. Y dice, bueno, wow. a ver que no. Y es un libro complejísimo. Pasa esta cuestión, sufre el tipo, llora, pasa cantidad de capítulos rodeado de sufrimiento y en un momento Job se cansa y le grita a Dios. Y Dios le contesta, porque cada vez que le preguntes a Dios, Dios ha de contestarte también. Cuando vos le preguntas a Dios, Dios también tiene preguntas. Porque Job le dice a Dios, ¿dónde estabas tú? Y Dios no le contesta a Job lo que Job le pregunta. Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? Claro. Como diciéndole, hay cosas más complejas que lo que tu cabeza puede entender. Termina ese poema precioso y Job dice, no dice ahora entiendo, dice ahora te conozco. Wow. Porque hay cosas que no tienen respuesta. Pero sí tengo un Dios que cuando lo conozco y conozco su corazón bueno, entiendo que en este mundo roto Él llora conmigo. Wow.
Entonces, a la familia que acaba de perder su hijo de 6 años, lo sentimos mucho, lloramos contigo, y si estás enojada con Dios, tienes toda la razón de estarlo. Y dale, porque el Dios en el que yo creo está dispuesto a tolerar tu enojo. Y está dispuesto a abrazarnos aun cuando estamos enojados. Sí. Yo recuerdo, tomando lo que tú dices, recuerdo en algún momento, en alguna discusión ahí con mi hijo, el personaje, Ajá, que ya lo conociste. qué grande. En algún momento, y es tan real, o sea, yo siempre trato de ejemplificar esa relación Dios-papá. Ajá. Y con mi paternidad con mis hijos. Y claro, tiene tanto sentido lo que tú dices. En algún momento él estaba tan enojado por muchas cosas, por mucha situación, que inclusive en un punto donde sus emociones como se explotaron. Y yo recuerdo que con la mamá lo único que hicimos fue y lo abrazamos. O sea, no le dimos explicaciones, no hablamos con él, no dijimos siéntate, ya cálmate. No, fue como solo lo abrazamos. Y recuerdo a mi esposa que decía, no, estaba aquí, estamos aquí, somos tus papás y te amamos. Y esas palabras fue como, fue soltando. Y lo que tú dices ahora es tan real con respecto al dolor, porque a veces creo que la gente que nos va a mirar y quizás se va a identificar con mucho de lo que hemos hablado, quizás es lo que están sintiendo. Correcto. Tienen ganas de romper las cosas, están enojados con Dios, están enojados con la situación, están enojados con lo que les está pasando. Pero es recordarles que Dios está ahí para abrazarlos. Y que te entiende. Que Dios también perdió un hijo. Wow. Y que también pasó por el dolor. Y que la cruz es la manera de Jesús decir, yo sí entiendo. Yo sí entiendo. Dios te entiende. Dios te abraza en el dolor. Wow, ¿cómo fue lo del, ya para ir terminando cómo fue lo de tu bebé? Lo del bebé fue hace, ya llevamos 2 o 3 semanas. 15 días. Sí, 15, 2 o 3 semanas. Fue muy doloroso. Sigue siéndolo. Pero lo estamos transitando. Y aunque dice, bueno, pero ya tenés experiencia en duelo. Sí, es cierto. Pero así como leer la carta, leer las instrucciones no es lo mismo que armar el mueble. Tengo las instrucciones, más o menos sé qué hay que hacer, que es dejar que el tiempo pase. Estamos sanando. ¿Qué consejo le das a aquellas personas que hoy están viendo este podcast y que quizás están transitando en algún proceso de dolor difícil? Que decidan hoy que no necesitas sanar hoy, pero decidir hoy, voy a sanar. Tomar la decisión. Tomar la decisión es, en algún momento voy a perdonar. En algún momento y tomar la decisión de buscar ayuda. Wow. Buscar ayuda. Gracias, Ese. Ha sido un riquísimo tiempo. Nos queda mucho por hablar. Vamos a seguir conversando un poco más. Ha sido delicioso hablar contigo. Pues dejar esto, ¿no? Cómo poder avanzar en el dolor. Quitémosle la sábana al fantasma. Hablemos de nuestro dolor. Hablemos de lo que sintamos. Habla con alguien de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando. Rodéate de amigos, verdaderos amigos que te ayuden en medio de tu caminar. Hace poco leía también lo de los amigos. Es impresionante el tema del mismo Job, ¿no? Donde dice que 7 días y 7 noches los 3 amigos de Job se sentaron con él y no hablaron nada. Sí. Solo estuvieron ahí. Entonces necesitas a alguien que esté ahí contigo y que te abrace, no que te diga, no, ya levántate, no, capaz de simplemente siéntate a tu lado, tomarte un café y escuchar tu dolor, lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Creo que eso vas a poder ver a Dios ahí en esta situación. Y creo que Dios también está aquí a través de este podcast para hablarte y decirte, como dijo después de ese sufrimiento que viviste, lo mejor está por venir. Así mismo. Lo mejor está por venir y lo mejor está por venir para ti. Lo mejor está por venir para tu familia. Solo déjate abrazar por el Señor. Así es que hoy hemos hablado del dolor. Sí. Talking about acerca del dolor y cómo superar el dolor. Se lo puede hacer con la ayuda de Dios. Nos despedimos. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias, Con gusto.